Bueno, damos gracias a todos los que estamos aquí en esta casa de Park Cities en español. Bienvenido, bienvenida. Si nos visitas aquí a través de las plataformas electrónicas, también los que están allí en la televisión o en la radio, un saludo especial desde aquí, desde Park Cities en español. Quiero comenzar el día de hoy con una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos algún dolor? Bien sea algún dolor físico, algún dolor emocional o espiritual. Levante la mano. Si no se quiere exponer, no la levante, levántela allí internamente. Puede ser quizá un diagnóstico inesperado, una condición recurrente, una enfermedad incurable para algunos, de acuerdo a la perspectiva humana. Puede ser una condición que probablemente le has pedido al Señor, Señor, quítala de mí, pero no lo ha hecho aún. Puede ser también una enfermedad de índole emocional, algunos agobiados, ansiosos, en depresión, en alguna fobia, algo así. Creo que en cierta instancia todos nosotros clasificamos en alguna de estas categorías. Amén. Y si es así, si estamos vivos, hemos lidiado o lidiaremos con aquello que se llama dolor. El dolor es inherente a nuestra vida y cómo enfrentamos el dolor va a marcar la diferencia. Hoy continuamos con nuestra serie de sermones titulada Encuentros con Jesús y estamos estudiando algunos encuentros de cómo personas común y corriente, como tú y como yo, se encontraron con Jesús y sus vidas fueron totalmente transformadas. Y el día de hoy vamos a ver en una narrativa bíblica, esta es una narrativa bíblica, Jesús caminando. Y él pasa insistentemente por un lugar para tener un encuentro, para suscitar un encuentro con aquellas personas que fueron sanadas. Y lo encontramos en Lucas capítulo 17, del versículo 11 al versículo 19. Y vamos a ver el día de hoy, hemos titulado este mensaje, Sanidad Inesperada. ¿Cuántos necesitan alguna sanidad de parte de Dios? Y no necesariamente una sanidad física, pero también hay sanidad de índole emocional que nadie ve, alguna sanidad espiritual que quizás nadie ve. Y el día de hoy vamos a ver eso en la palabra de Dios, porque si hay algo que nosotros hemos tenido en la vida, es el dolor o enfrentaremos el dolor. Lucas capítulo 17, del versículo 11 al versículo 19, dice lo siguiente. Dice así la palabra del Señor, está ahí en la pantalla. Dice, yendo Jesús, ¿a dónde? A Jerusalén, estamos todos juntos. Pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios en gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era, ¿de dónde era? Samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Esta es una historia que no es catalogada como una parábola, una símil, una comparación hipotética que pudo haber ocurrido o no, como la semana pasada, sino que esta sí es una historia que realmente sucedió durante el ministerio de Jesús. Es una historia muy importante porque aborda diferentes ángulos, tanto el poder de Dios, sanador y transformador, como también su soberanía como Mesías para sanar a cualquier tipo de índole humana. También demuestra que Jesús tiene el poder de restaurar a cualquier persona, no importando su procedencia ni su idiosincrasia y mucho menos su proceder. Así que este episodio nos indica que Jesús iba en camino a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. El apóstol Lucas, quien es un doctor bien descriptivo,
da algunas cosas que no lo dan los otros evangelios. Y él hace mención para resaltar su importancia de esta característica. El término entre Samaria y Galilea sería mejor traducido como a lo largo de la frontera entre Samaria y Galilea. El último lugar era Galilea, al otro lado del Jordán. Si usted ve el mapa que a veces traen las Biblias, al final sabe de qué le estoy hablando. Y sabes, había dos caminos para ir a Jerusalén de Galilea, uno por Samaria y el otro por Perea. Sin embargo, dice la narrativa bíblica, y lo inferimos aquí, que Jesús no viajaba en ninguno de ellos. Lo inferimos aquí. Jesús notablemente agarra un camino alterno para entrar en una aldea como hijo de Dios y tener un encuentro con estos leprosos. Es la iniciativa de Dios el sanar a este grupo de leprosos, quienes eran totalmente marginados, destituidos de la sociedad, unos don nadies. Esos eran los leprosos. Y hoy vamos a responder a la siguiente pregunta. Vamos a ver esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios sanador hace durante tu dolor? ¿Hay alguno aquí con dolor? ¿Sí o no? Bueno, vamos a hablar de esto, del dolor y cómo Dios sanador, creemos en un Dios sanador, Jesús, nos habla acerca de este proceso durante el dolor. Y hay tres cosas que Dios hace en el proceso del dolor. A veces Dios no nos quita el dolor ahí mismo, pero hay cosas que Dios hace en el proceso del dolor. Y si el día de hoy tú estás pasando por algún tipo de dolor, por algún duelo, eso es dolor, este mensaje es para ti. No mires al hermano del lado, sino para mí. Este mensaje es ¿para quién? Para mí, porque todos pasamos por dolor. Hay tres cosas que Dios hace en el proceso del dolor. Lo primero que quiero mencionar aquí es que Dios ve tu dolor. Dios ve tu dolor. Algunas personas piensan que Dios no ha visto nuestro dolor. Algunas personas piensan que Dios se ha olvidado de nosotros cuando estamos en medio del dolor. Y el texto es muy peculiar porque Jesús es quien decide ir por un camino diferente al que usualmente tomaban los judíos para ir a Jerusalén. Él toma una vía alterna para suscitar este encuentro con los leprosos. Y los leprosos estaban ahí afuera de esta aldea, marginados totalmente. Él decide pasar intencionalmente por ese lugar para tener un encuentro con ellos. Jesús quiere tener un encuentro con nosotros. Jesús inicia su relación de restauración con nosotros. Es Jesús quien comienza eso. La palabra de Dios dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar lo que se había perdido. Así como el hijo pródigo, quien regresó a casa y el padre es el que sale al encuentro, de la misma manera Jesús toma una vía alterna para encontrarse con estos 10 leprosos, quienes estaban totalmente destinados a morir, excluidos de la sociedad completamente, marginados de su familia, del templo y de todo lo que es el sentido de comunidad. Y por eso lo que vemos aquí es cuando Dios ve el dolor, Él ve la condición humana. Versículo 11 dice, y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro, ¿cuántos hombres? 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. La condición humana es completamente deplorable. ¿Sabes que la lepra era en aquel entonces una enfermedad terminal? ¿Sabías eso? Que la lepra era una enfermedad totalmente terminal. Ahora en nuestros días no hay tantos casos de lepra, y sí los hay. Según un estudio dice que hay 100 casos de lepra en los Estados Unidos cada año, pero son la mayoría de ellos curables. Entonces, además, según la ley de Moisés, mosaica, estos enfermos deberían vivir fuera de las poblaciones, aislados de todos, menos de los que padecían esta misma enfermedad. Los leprosos nada más se podían juntar ¿con quiénes? Con leprosos. Y dice la palabra de Dios también lo siguiente. Dice que cuando ellos estaban alrededor de gente normal, sana, ellos tenían que gritar, a ciertos pies tenían que gritar, inmundo, inmundo, inmundo. ¿Se imagina usted? Un leproso a ciertos pies de distancia, usted no se podía acercar, era de ellos la responsabilidad de gritar y decir, inmundo, inmundo, no se acerquen. En traducción coloquial, chusma, chusma.
No se acerquen. ¿Se imagina usted? Tremendo eso, tremendo. La familia, cuando tenía un leproso y el leproso ya era terminal, ellos ya no contaban con el leproso como parte de la familia. Es decir, se había muerto. Usted a veces hace morir a familiares porque se enoja con ellos. Ya murió para mí, ¿no? Como decía la semana pasada. Bueno, estos literalmente estaban muertos. No podían estar con ellos, excluidos de la sociedad. Una enfermedad terminal. Y sabes, la lepra también en la escritura es relacionada con el pecado. La lepra es relacionada con el pecado. Es decir, todos nosotros tenemos algún tipo de lepra. Y la lepra se llama pecado. Era el tipo de personas que la mayoría de la gente sana prefería pasar por alto. No obstante, Jesús se acerca a la condición humana. Él se acercó al dolor. Aun cuando estos leprosos estaban de lejos, Él se acercó. El dolor no rechaza a Jesús. En ningún momento lo echa fuera, sino que al contrario, Jesús viene caminando a enfrentar el dolor nuestro. Eso me llama la atención. A veces nosotros pensamos, Jesús no ve mi dolor. No. En toda la narrativa bíblica que nosotros vemos, Jesús se acerca al dolor humano. Es Jesús quien se acerca. Tú y yo nos podemos apartar de Jesús, pero Jesús se acerca a nosotros. Él ve tu dolor, Él ve tu padecimiento, Él ve tus lágrimas, Él ve cuántas veces tú has no dormido, estás en somnolencia porque tienes un dolor emocional. Él ve tu dolor cuando vas de camino, cuando estás esperando algo y no sucede. Él ve nuestro dolor. Jehová, Jesús, revelado, encarnado, ve nuestro dolor. Él no ignora nuestro dolor, Él ve nuestro dolor. Él ve la condición humana y no se aparta, sino que se acerca. Me llama la atención eso siempre, de que Jesús no se aparta de nuestro dolor, sino que se acerca. Hay dolor, ahí está Jesús. ¿Quieres ver dónde está Jesús? Donde hay dolor, o donde hay padecimiento, donde hay ruptura emocional, donde en los hospitales, en los velorios, en los lugares donde hay dolor, ahí está Jesús presente para consolar lo inconsolable. Jesús ve nuestro dolor. Pero también la búsqueda humana. Vemos en los versículos 13 y 14, dice, y alzaron la voz, ¿quiénes? Los leprosos, diciendo, Jesús, Yeshua, Maestro, Rabí, ten misericordia de nosotros. Notemos esa expresión. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Me llama la atención esta narrativa aquí. Ellos a la distancia alzaron la voz y clamaron a Jesús, le llamaron por su nombre. Recordemos, le llamaron Jesús, el Salvador, el Mesías, Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. ¿Cuántos creen que el nombre de Jesús tiene poder? El nombre de Jesús tiene poder, amén. Tiene poder el nombre de Jesús. Ellos reconocían el poder del nombre de Jesús. Ellos reconocían la majestuosidad de su poder. Ellos reconocían que Jesús podía hacer algo cuando ellos no podían hacer nada por su dolor. Ellos sabían que Jesús se había acercado y que Él tenía el poder. Habían escuchado del poder del Mesías, de Jesús, de ese rabí diferente. La ética radical de Jesús era diferente como rabí. Y Él se había acercado a ellos. ¿Crees que nosotros también podemos cambiar de esa manera y en vez de buscar otras cosas, venir a Jesús y decir, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros? Pero fíjese la actitud, no fue una actitud altanera, ¿no? Sino una actitud de, ten misericordia de nosotros. Un corazón humilde, Jesús Maestro, Rabí, la misericordia de Dios. Ellos sabían que merecían de Dios el castigo, pero no lo iban a recibir, sino que ahora había un Mesías. El Salmo 51, 17, el Salmo famoso de David después de que pecó, versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando venimos al Señor con un corazón contrito y humillado, el Señor no nos desprecia. Amén. Podemos habernos portado muy mal, pero venimos al Señor con corazón contrito y humillado. Y dice la palabra de Dios que Él no nos desprecia. Dios desea que vengamos a Él con un corazón contrito y humillado. Si le buscamos de todo corazón, Él nunca nos puede despreciar. Iría en contra de su mismo carácter. Él se ha acercado a nosotros. Los leprosos buscan la misericordia de Dios. Los leprosos espirituales, en cierta instancia de nuestras vidas, tenemos que buscar la misericordia de Dios.
Otro aspecto importante de esta narrativa es que Jesús los manda a los sacerdotes para que se les confiera el estatus de limpieza. El ir a mostrarse a los sacerdotes estaba de acuerdo con la ley levítica concerniente al tratamiento de la lepra. Por ejemplo, la Biblia había prescrito ciertos sacrificios específicos en el caso de que un leproso se curara. Si usted quiere leerlo, en Levíticos capítulo 14 del 1 al 32 está todo lo que los leprosos tenían que hacer para ser restituidos a la sociedad. Y lo primero que hace Jesús es: id y mostraos a los sacerdotes. Jesús no dice: son sanos ahora mismo. Jesús no hace así como ahora, puro show. No, Jesús dice: id y mostraos a los sacerdotes. Él ya lo daba por hecho, amén. Y dice que yendo en el camino, este es el axioma de este mensaje, es en el camino donde el Señor los sana. Vuelvo a decirlo, es en el camino donde ellos comenzaron a ser sanados. Comenzó su cuerpo a ser sanado. Ellos comenzaron a ser sanados en el camino. Pero nosotros en la vida espiritual, nosotros queremos una sanidad a nuestro parecer, de lo que nosotros queremos. Dios sana cuando quiere, como quiere y en la manera que quiere y cuando quiere. Amén. A veces lo hace progresivamente, a veces lo hace instantáneamente o a veces lo hace en el cielo. Y no nos gusta a veces hablar de eso. Pero el Señor sana. Él tiene todo el poder. Los leprosos vinieron: Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Bueno, ellos se fueron a presentar a los sacerdotes. Y cuando iban en el camino, yo me imagino al que estaba más. Ahora, la lepra no se la quiero describir, pero usted nada más googleelo. La lepra llegaba al punto donde se caían los pedazos de carne en el camino y olían a putrefacto. Era un olor horrible. Y se imagina a estos que olían feo, exiliados totalmente, marginalizados totalmente de la sociedad. Jesús les dice: vayan y se presentan. Él ya les daba el milagro por hecho para presentarse delante de los sacerdotes. Al contrario, Jesús los envía y da por hecho su sanidad. ¡Qué bendición! Segundo, no solamente Dios ve nuestro dolor, sino que Dios se mueve en medio de nuestro dolor. Dios ve nuestro dolor, pero Dios también se mueve en medio de tu dolor. Versículo 14b, puntos suspensivos, pongo yo aquí. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, fue en el camino que Jesús les sanó. Una sanidad progresiva. Al caminar en fe, en la desesperación, el Señor les sanó. ¿Estás buscándole al Señor? ¿Estás caminando con Jesús? ¿Estás caminando en lo que Él dice? ¿Estás permaneciendo en la palabra de Dios? Cuando el Señor te dice: entrégame tu dolor, el Señor te dice: no te preocupes, vas a ser sano. No, Señor, pero sáname ahora para yo dar testimonio. Señor, pero mejor hazlo en mi tiempo para que yo pueda testificar. El Señor dice: camina. Cuando tú caminas, el Señor, cuando caminas en obediencia, el Señor en ese caminar va a sanidad. Va a haber sanidad, va a haber restauración de nuestra vida. Pero a veces tenemos una teología tan abstracta, tan difícil o tergiversada, que creemos que Dios actúa siempre de la misma manera. Nada más confiesa tu milagro ahora mismo, 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 ahora mismo. Y le ordeno el milagro, y le ordeno el milagro, y le ordeno el milagro. Jesús dice: yo sano cuando quiero. ¿Tienes fe? Yo lo puedo hacer. Creemos en Dios que tiene todo poder. Amén. Yo le puedo dar testimonio de milagros así que yo he visto: Señor, se iba a morir y está en la iglesia la otra semana. Y otras veces que se iba a morir y se murió, porque el Señor se lo llevó, porque era el tiempo del Señor, amén, para llevárselo. Pero Dios hace milagros y prodigios para su gloria. Dios se mueve en medio de tu dolor. Y tú podrás decir: ¿el Señor se está moviendo en mi dolor? ¿Será que Dios está haciendo algo en medio de mi dolor? Bueno, déjame decirte que el Salmo 34, 17 y 18 dice que Dios está atento a nuestras necesidades. Lo pongo aquí. Dios está atento a nuestras necesidades. El Salmo 34, 17 y 18 dice: clama a los justos y Jehová oye y los libra ¿de qué? De algunas angustias. No, lo leí mal. Oigan, el hebreo dice lo mismo. ¿Y los libra de qué? De todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados ¿de qué? Y salva a los contritos de espíritu. No dice: y salvará. Fíjese, en el presente: y salva a los contritos de espíritu. Si tú vienes delante del Señor
y te entregas delante de Él, Dios está atento a nuestras necesidades. Me fascina entender sobre el amor del Padre. Él dice que cuando le clamamos, Él responde. Y que cada una de nuestras angustias, no algunas, sino todas nuestras angustias. Y si tu corazón se encuentra quebrantado por alguna circunstancia el día de hoy, Dios está cercano. Dice el versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y yo no sé si tú crees en esa palabra, pero yo todavía la creo. Para el día de hoy, en el 2024, yo creo en esa palabra de parte del Señor. El Señor salva a los contritos de espíritu. Déjenme presentarles a uno de nuestros hermanos, quien es parte de nuestra congregación y nos presenta hoy un testimonio de cómo Dios está atento a nuestras necesidades. Es nuestro hermano Carlos Aragón. Pase por aquí, mi hermano Carlos Aragón. Usted lo conoce y si no lo ha visto, se lo presento al hermano Carlos. Bienvenido, hermano. Dios le bendiga. Amén. Mi hermano Carlos es colombiano, es compatriota y es de la misma ciudad y hasta del mismo barrio, hasta como la canción y de la misma gente, no. Pero déjenme presentarles al hermano porque yo lo conocí y comenzamos a hablar un poco de su testimonio y quiero, en cuanto al dolor, quiero esa sonrisa, ¿verdad? Cuando conocí al hermano hay un testimonio y quiero hacerte la primera pregunta, mi hermano. ¿Cuál fue el diagnóstico que usted tuvo recientemente? Bueno, pastor, fueron prácticamente dos diagnósticos. El primero fue el día 12 de marzo del 2020, cuando fui donde el urólogo y por medio de un examen que se llama PSA, me hicieron unos exámenes y pueden arrojar 3 resultados. Uno que es la hiperplasia benigna prostática, la inflamación de la próstata y el cáncer de próstata. Desafortunadamente, pues tuve el cáncer de próstata y cuando me hicieron, después de esto, y me hicieron una biopsia y en la biopsia arrojaron, después de 12 piquetes que me hicieron, arrojaron que la parte izquierda de mi próstata tenía un 77% de cáncer y la otra parte tenía 25%. Wow. ¿Y cuál fue el proceso del tratamiento que tuvo que pasar? Bueno, después de eso, pastor, me remitieron donde el urólogo cirujano y el urólogo cirujano fui al consultorio y entonces empezó a darme unas alternativas de tratamiento y una de ellas me dijo que podría ser la cirugía abierta o una cirugía que se llama prostatectomía robótica y que es la más costosa, por cierto, y había otros tipos de tratamientos. Pero me dijo que había que hacerse lo más pronto posible porque estaba bien avanzado el cáncer. Bueno, ¿y cómo se sintió en medio de ese dolor y al caminar por esa prueba tan difícil? Pastor, fue difícil porque al mismo tiempo que estaba pasando por esta prueba de la enfermedad, también estaba atravesando por una situación muy difícil en mi matrimonio y entonces pues no me sentí solo en ningún momento, ¿no? El Señor siempre me venía preparando acerca de esta situación. Una noche el Señor me reveló en sueños una palabra: no estás solo. Y me aferré pues a eso y poco a poco pues empecé a experimentar una serie de cosas que me apropié de las promesas del Señor. Una de las promesas que fue Jeremías 33:3, que dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y también me aferré también a Jeremías 32:7, donde dice que yo soy el Señor tuyo. ¿Sabrá algo imposible para mí? Absolutamente nada. Entonces eso fue lo que me llevó a mí a soportar esa terrible situación que tenía. Pero recuerdo que me había comentado mi hermano de que muchas veces se sintió quizás solo humanamente y el diagnóstico primero, el doctor le dio ¿cuánto de vida? Estaba en el consultorio cuando el doctor me dijo: bueno, el tratamiento de la cirugía vale $35,000. Y cuando terminamos me dice: hermano, no, hermano no era hermano, me dice: ¿qué clase de seguro tiene usted? Le digo yo: doctor, no tengo ningún seguro. Me dijo: uy, aquí sin seguro no vales nada en este país. Y tenía toda la razón. Entonces me dijo: no, y yo gratis no lo opero. Entonces pues la única forma es que vaya a buscar un hospital de caridad o regrese a su país para que lo operen. Entonces le dije: bueno, gracias doctor, muy amable. Y cuando estaba saliendo del consultorio me dice el doctor: y hágalo pronto, porque solamente le quedan 6 meses de vida. Me regresé, yo le dije: doctor, eso no lo determina sino Dios, no usted. Amén.
Amén, gloria a Dios. Y bueno, y después de ese diagnóstico el Señor proveyó. ¿De qué manera proveyó Dios? Fue maravilloso, pastor, porque yo digo así que en medio de esa incertidumbre se me apareció, yo le llamo así, se me apareció un ángel peruano. Y este ángel, no sé cómo llegó a mi vida y le comenté la situación y él me ayudó a hacer un poco de trámites ante el Parkland Hospital aquí en Dallas. Y él me transportó en medio de la pandemia, pastor, que estaba pandemia y estaba bien restringido todo. Me ayudó y finalmente fui aceptado en un programa de salud del Parkland. Y yo fui allá y al poco tiempo me atendieron y con mi historia clínica avanzaron un poco más. Y dijo el doctor, lo opero el 28 de junio del 2021. Y así fue, me operó y todo fue un éxito. Y sabe una cosa, para la gloria de Dios, ¿cómo me operaron? Con la prostática robótica, ¿sí? Con la más costosa, para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Dios siempre provee. Pero no termina ahí, ¿no? No. Pasa el tratamiento fuerte y después hay un segundo diagnóstico. Bueno, el segundo diagnóstico vino el junio del año pasado. Fui a un examen, a un follow-up que le hacen a uno allá en el hospital y me hicieron un examen y me dice, sentimos decirle que el cáncer ha regresado. Pero ante esa situación, ¿yo qué puedo hacer? Seguir aferrado al Señor, ¿no? Amén. Y se me vino a mi cabeza también Isaías 41:10 que dice, no temas, que yo estoy contigo, ¿sí? No desmayes porque yo soy tu Dios que te sustentaré. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo Dios ha obrado en medio del dolor? Con mucha bondad, con mucho amor, y el Señor me ha dado paz, porque yo creo que sin Dios yo no habría resistido esa prueba tan fuerte. Y también quiero decirle que después de eso después de que me diagnosticaron otra vez el cáncer, me hicieron 38 radioterapias, pastor, muy fuertes. Pero aquí estoy y he decidido he servido al Señor antes de la enfermedad, he servido al Señor durante la enfermedad y lo seguiré sirviendo hasta que el Señor me llame a su presencia. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sabes? Sí, y durante ese periodo de tiempo el hermano vino aquí a la iglesia, se sentó ahí, adoró a Dios junto, quizás a usted ni se dio cuenta, quizás tenía cara de todo menos de un enfermo de cáncer, porque eso es lo que hace el poder de Dios. Y somos una familia y le pregunté al hermano, ¿puedo entrevistarle? Porque estamos hablando de cómo enfrentar el dolor. ¿Qué tal si Dios nos sana de la manera que nosotros esperamos? ¿Qué tal si Dios provee, pero Dios está obrando en medio de nuestro dolor? Y yo sé que no es el único, sé que hay testimonios sentados aquí de todos, ¿verdad? Que tienen una condición o lo han tenido, pero es como se enfrenta esto del dolor. Mi hermano, muchísimas gracias. Gracias por este testimonio, gracias por servirle al Señor, gracias por ser parte de nuestra congregación. Y siempre tiene una sonrisa el hermano, y cuando venía y a veces lo veía y le decía, estoy orando por usted, le mandaba un texto al hermano y siempre había una palabra de bendición. Así que cuando estamos con Cristo, el Señor nos fortalece. Bendiciones, Amén. mi hermano. Muchas gracias. Gracias por compartir. Gracias, pastor. Qué bendición, de eso se trata. Amén. Dios obra en medio de nuestras debilidades. Según a los Corintios 12:9 dice lo siguiente: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios obra en medio de nuestras debilidades. Yo no sé cuál es tu debilidad el día de hoy, pero Dios está obrando. Amén. Dios está obrando en medio de tu debilidad, en medio del dolor. Dios está obrando. Segundo a los Corintios 12:9 dice, cuando yo soy débil, Él es ¿qué? Fuerte. Oiga, hay veces que usted se siente tan mal, pero el Señor le levanta. ¿No cree usted eso? No es por lo que sintamos, sino por lo que Dios hace en nosotros. Si es por lo que sintiésemos, muchos de nosotros no hubiéramos venido el día de hoy. Ay, le hubiera quedado, ay, tengo una pereza, me duele, no sé, las reumas, la artritis, no quiero ir a la iglesia, pero no es lo que sentimos, sino lo que el Señor nos pide hacer. Y es en ese proceso de obediencia donde Dios obra. Él obra en medio de nuestras debilidades. El apóstol Pablo dijo, le he pedido al Señor que me quite ese aguijón múltiples ocasiones y no me lo ha quitado. Algunos dicen que fue una condición de su vista, otros dicen que fue una situación emocional. Lo que sabemos es que el Señor le dijo a él, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando yo soy débil, Él es fuerte. Oiga, y si usted se siente débil, déjeme decirle, puede ser fuerte en el Señor el día de hoy.
Qué bendición es esa. Tercero, Dios es más grande que tu dolor. Tercera verdad, el día de hoy compartimos esta verdad. Dios es más grande que tu dolor. Dios es más grande que tu dolor. Me fascina ese canto donde hablamos, mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte, más grande que el temor, más grande que el dolor. Mi Dios es más grande que toda circunstancia en mi vida. Nuestra humanidad sale a flote. Sin embargo, ¿qué nos pasa muchas veces cuando ya pasa el dolor? Cuando ya la sanidad ha sido hecha. Bueno, hay dos respuestas. La primera respuesta es la respuesta humilde. La respuesta de este samaritano. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Recordemos que hay un proceso de respuesta humana. Y este proceso es el siguiente. Primero, él vio la obra de Dios en su vida. Nosotros tenemos que ver lo que Dios está haciendo. Amén. Quizás tú digas, ¿de qué sirve este dolor que yo tengo? El Señor está obrando. Tienes que ver el propósito de Dios. Segundo, dice que él tomó una acción. Él volvió de regreso. El único que regresó. Tercero, él glorificó a Dios. Él alabó a Dios. ¿Y cómo lo hizo? Se postró delante de él con una actitud de humillación, de agradecimiento. Venirle al Señor y decirle, Señor, yo te glorifico, yo te doy gracias. Señor, yo no lo entiendo, pero yo te alabo, yo te bendigo, tú estás obrando. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos quitando el enfoque en nosotros y estamos poniendo el enfoque en el Dios que sí lo puede. Amén. En el Dios que sí lo puede. Mi Dios todo lo puede. Hay un vallenato que me gusta mucho que dice, tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida, de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Pero me fascina. Yo no tengo un Dios pequeño, Él es un Dios que todo lo puede. Pero también hay una respuesta egoísta. Esa es la respuesta de los 9, versículos 17 al 19. Dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Una respuesta egoísta. Ahora usted dice, wow, qué ingratos. ¿Cuántos de ustedes dicen qué ingratos fueron? Ninguno, porque esos somos nosotros. No, el Señor hace su obra y nos olvidamos de Dios. Yo he tenido 18 años de pastoreo. Y yo he tenido personas que han dicho, oremos por esto, oremos por eso, oremos por el milagro. Y después del milagro se olvidan. ¿Y sabes por qué? Porque todos somos así. Somos más fáciles de decir nosotros, uy, sí, qué ingratos, 9, ay, yo hubiera regresado como el samaritano. Mentiras. Quizá no. Quizá usted hubiera ido también y hubiera seguido con su vida. Ya tengo el milagro. Porque el problema es este, de aquí va. El problema es que ponemos nuestro enfoque en el milagro y no en el autor de los milagros. Se lo vuelvo a decir, este es el axioma del sermón. Ponemos el enfoque en el milagro y no en el autor de los milagros. Y cuando nosotros ponemos el enfoque en Jesús como el autor y consumador de nuestra fe, entonces que vengan los milagros o que no vengan los milagros como yo los espero, pero le conozco a Él y yo sé que Él no va a hacer nada para afectarme, porque mi Dios es un Dios poderoso, grande y majestuoso. Dice su palabra que Él no hace nada para afectarnos a nosotros como sus hijos, porque todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, de acuerdo a los que por su propósito somos llamados, predestinados. Y yo sé que si Dios me amó, Él va a hacer lo mejor para mí. ¿Qué padre quiere darle, verdad, una piedra a sus hijos? Bueno, hay algunos que son ingratos. Pero mi hijo, si me pide algo de comer a las 10 de la noche, me provoca, verdad, darle unas bendiciones que no vienen celestiales. Pero algo le doy. Agarra una mandarina o lo que sea, ¿no? Tremendo, pero come algo. Y nuestro Padre Celestial es así. El Señor no quiere afectarnos, Él quiere darnos lo mejor, pero Él quiere que le busquemos a Él con todo nuestro corazón. Tenemos que pedirle al Señor, ¿en qué somos egoístas? Porque somos egoístas. Queremos el milagro y se nos olvida el autor de los milagros. Yo conozco muchas personas así. Haga esto, ayune y ore. Y después del milagro, ¿dónde está el hermano de la iglesia? ¡Oh, se perdió! Va a regresar cuando pida otro milagro, porque quiere
al Dios bombero, quiere al Dios doctor, quiere al Dios proveedor, pero no quiere al Dios Señor, Redentor, Salvador de nuestras vidas, todos los días. Tener una relación íntima con Jesús requiere de todos los días. Amén. Todos queremos el milagro, ¿sí o no? Claro que sí. Y no se trata del milagro, se trata del autor de los milagros, que se llama Jesús. Jesús le dice, ay, me fascina esto, porque Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. No le dice, vete, tu sanidad ya está hecha. Vete, qué bueno que regresaste, mi hijo. Beso, beso y abrazo. No, le dice, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, este leproso iba a morir otra vez. Este leproso iba a ir a la muerte. Pero el encuentro que tuvo con Jesús no solo le quitó su lepra física, sino que le quitó su lepra espiritual. Y en ese momento, cuando regresa y se postra delante de Jesús, le dice, vete, levántate, tu fe te ha salvado. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. El que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora pasas de muerte a vida a través de la fe que has puesto en Jesús. Y ese mismo Jesús está aquí en esta hora. Y la pregunta es, ¿le entregarás tu dolor a Jesús hoy? Que hay algunas personas que les gusta guardar el dolor. Usted no ha conocido, yo sé que el nombre Dolores está en toda América Latina, ¿no? Quizás alguna de ustedes se llama Dolores. No, ¿sí o no? No levanten la mano si usted se llama Dolores, no la quiero criticar. Siempre hay el dolor, Concepción, hay de todos, María, José, Pedro, Juan, son los nombres bíblicos. Pero hay veces que no, aunque no nos llamemos Dolores, siempre andamos con puro dolor. Ay, ¿cuándo será que el Señor me va a hacer el milagrito? ¿Cuándo será que el Señor se va a apiadar de mí? ¿Cuándo será que Dios va a hacer esto en mi vida? Estamos buscando el milagro. ¿Qué tal si decimos, Señor, yo quiero conocerte más? Oh, Padre, yo quiero que controles más mi vida. Oh, examíname, Señor, y conoce mi corazón y ve en mí si hay algún camino de perversidad, algún camino que se está desviando, y guíame, enderézame por el camino de la rectitud, de la madurez. Señor, ayúdame, Padre, yo no puedo. Así, Señor, como yo soy, Señor, yo vengo y me presento delante de ti. Ten misericordia de mí, que soy un pecador. El día de hoy me presento delante de ti. ¿Qué tal si dejamos todo eso delante del Señor y ponemos nuestras cargas delante de Él con un corazón contrito y humillado? Así todos los días, como te sientas delante del Señor. ¿Le entregarás tu dolor al Señor? Inferimos que los otros 9 quizás eran judíos. No lo dice la narrativa, pero lo inferimos por el contexto. O probablemente la mayoría eran judíos. Es decir, que ya conocían acerca de la palabra. Y este samaritano no, pero vino delante del Señor. ¿Le entregarás tus necesidades a Jesús hoy? Yo no sé qué necesidad tengas el día de hoy, pero yo creo que Dios puede tomar todas tus necesidades. Tercero, ¿le agradecerás por lo que está haciendo en y a través de ti hoy? ¿Le agradecerás por lo que está haciendo en y a través de ti hoy? Yo a veces, yo no puedo decirte por qué te está pasando lo que te está pasando. Yo no puedo decirte por qué tú estás pasando por tu dolor. Yo no soy simplista, no podría decirlo. Yo no sé por qué las personas a veces mueren sin esperarlo, por qué un hijo se muere, por qué hay diagnósticos de cierta manera. Yo no lo sé, pero lo que yo sí sé es que Dios está obrando. Lo que yo sí sé es que mi Dios es poderoso y Él puede hacer milagros. Lo que yo sí sé es que Dios está obrando a mi beneficio, a mi favor. Eso sí lo sé. Y dice la palabra de Dios que tomemos mano de la vida eterna. Cuarto, ¿esperarás con fe en su respuesta? Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en esta tarde, en esta hora. Porque podemos venir al Señor con nuestro corazón. Me gusta esta conclusión que puse aquí. Si regresas a Él hoy, su palabra dice, levántate, tu fe te ha salvado. Y la pregunta final es, ¿deseas tener una sanidad inesperada de acuerdo con la voluntad de Dios para tu vida en el área física, emocional o espiritual? Yo sé que es una pregunta larga, pero así la puse porque así debe ser. No somos simplistas. ¿Deseas tener una sanidad inesperada? Probablemente el día de hoy no venías a escuchar de esto, pero Dios quiere hacer una sanidad en ti. Una sanidad inesperada de acuerdo con la voluntad de Dios para tu vida en el área física, emocional o espiritual. Yo no sé cómo tú estás el día de hoy, pero sabes, ya les he llamado al frente, no los voy a llamar de nuevo. El día de hoy tenemos una bendición de poder celebrar de la Santa Cena. Amén.